Hola mis coffee, Dios me los bendiga. Hoy vamos a estar en la serie estudiando los textos bíblicos paso a paso. Bueno, el tema de hoy es no te corrompas a causa de la maldad. Así que antes de entrar a todo, ¿verdad? El tema más profundo, vamos a orar y después al tema. Así que vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido conectarnos, Padre, un día más para escuchar tu palabra, Padre Santo, y aprender más de la misma, Señor. Te doy gloria y honra, Padre Santo. Te pido, Señor, que en este momento, Padre Santo, todo espíritu, Señor, que venga a entorpecer la enseñanza, Padre Santo, sea echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, vamos a ir a Génesis, al principio del principio. Génesis 6. Del 1 al 8. Y después vamos intercalando por otros versículos. Dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a empezar con que primero que nada empezó la corrupción del hombre. Sus pensamientos eran continuos hacia el mal, hacia la corrupción del ser humano, que es la maldad. Pero en este caso podemos ver que a los hombres les nacieron hijas. El hombre es quien porta la semilla, el propósito. La mujer es la que sostiene, mantiene y da vida a ese propósito. Claro, siempre y cuando sea una ayuda idónea, sea una mujer sabia y no una insensata. Así como lo dice la palabra. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. ¿Qué pasa?
que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. De ahí nacieron los famosos Nefilim, los gigantes, o como los llaman, ¿verdad? Diferentes, en diferentes áreas del internet, tienen diferentes nombres. Los gigantes, Nefilim, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que estos gigantes eran gigantes de renombre. Eran varones valientes. Eran varones que posiblemente cuidaban de la tierra, de sus familiares y etcétera. Pero al empezar a haber escasez de alimento, ¿verdad? Esto es según lo que yo encontré por internet. Al empezar a haber escasez de alimento, estos empezaron a comerse a los humanos. No lo digo yo. Eso no lo dice la Biblia, pero sí lo dicen diferentes fuentes de información en internet. Entonces, podemos ver que en medio de esta corrupción del ser humano, que continuamente su pensamiento divagaba hacia el mal, hacia la maldad, hacia lo malo, Dios encontró aunque fuera uno que fue agraciado ante sus ojos. Fue un hombre justo. ¿Y qué pasa? Que en Génesis 6, del 9 al 22, le entrega a Jehová las instrucciones a Noé. Porque se ve aquí claramente, construye el arca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se ve las instrucciones claras. Y la razón de por qué Jehová Dios tomó la decisión de desolar la tierra. De literalmente barrer con todo, limpiar todo. ¿Y qué pasa? Podemos ver después en el capítulo 7 de Génesis, de los versículos del 1 al 24, que ellos entraron en el arca. Porque no se halló maldad en este hombre. No se halló maldad. Por lo cual él y su familia se pudieron salvar. Pudieron llenar la tierra de nuevo. Así también en Génesis 8, de los versículos del 1 al 22, nos sigue narrando cómo fue destruida la tierra a causa de la maldad, del ser humano. ¿Qué pasa? Que ya en el versículo 15 del capítulo 8, versículo 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Ya aquí Dios le está dando la orden de que podían salir, porque ya aquí en el capítulo 8 podemos ver que ya la tierra se había secado, que ya el caos había pasado,
que todo había rebeldecido, que todo había cobrado nueva vida después de semejante destrucción. A causa de la maldad del hombre. Entonces, en el capítulo 9, del 1 al 17, podemos ver que Dios bendice a Noé. Lo bendice. Y prácticamente la tierra se vuelve a llenar de vida. No solo por los animales, no solo por las bestias, no solo por todo eso, sino también se volvió a poblar de seres humanos. Porque a causa de la maldad del ser humano y del junte entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, provocaron un caos, provocaron un desorden, provocaron corrupción en la tierra. Y la tierra gemía con dolores de parto, como que, Dios, ¿qué voy a hacer con esta gente que están encima de mí, caminando sobre mí? Son malos por naturaleza, no tienen límite alguno. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Dios provocó la espera de la tierra. Provocó la espera de la tierra. ¿Por qué? Porque aunque sea uno que fuera justo, tenía que aparecer. Aunque fuera uno. Un justo, aunque fuera uno. O sea, una familia. Aunque fuera una familia de la tierra, todo lo demás se podía salvar por medio de esa familia solamente. Pero si Dios no hubiera hallado a ninguno, ¿qué hubiera pasado con la tierra? ¿Qué hubiera pasado con la humanidad? Porque los gigantes estaban acabando con la tierra. Los ángeles o los hijos de Dios, porque no se sabe ni cómo eran, pero mucha gente dice que eran ángeles. Yo pienso que eran gente asignada a enseñarle al hombre diferentes funciones para que pudieran subsistir. Pero a causa de que ellos se corrompieron, se juntaron con las hijas de los hombres. Según la información que yo encontré por internet, dicen que estos seres le enseñaron a las mujeres medicina, brujería, ocultismo, etcétera, 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 etcétera. Y misterios que no tenían que saber ni conocer. Y entonces, por el simple hecho, no solo de enseñarles esas cosas, por el simple hecho de crear seres abominables, como lo fueron los Nefilim,
como lo fueron los gigantes, como lo fueron muchos otros. La tierra sufrió. Y Dios se arrepintió de haber creado el ser humano. Porque el ser humano no tiene límite. El ser humano no tiene límite. Cuando dice el ser humano, voy a hacer, no porque lo dice, es porque ya lo pensó, lo analizó, lo estudió y es que eso pasó con la Torre de Babel. Eso era para exaltar el ego del ser humano. ¿Y qué hizo Dios? Los bajó. Porque si ellos lograban alcanzar el cielo con esa torre, ¿quién los iba a detener después? ¿Quién iba a poner en pausa al ser humano? Si Dios permitía semejante barbaridad, aberración, porque yo lo tomaría como aberración, de que el ser humano pudiera llegar al cielo, brother, cualquiera por su fuerza pudiera entrar y no tuviéramos necesidad de haber acudido a Cristo. No hubiéramos tenido la necesidad de que Dios mandara a su Hijo unigénito para sacrificio por nosotros. ¿Por qué? Porque ya nosotros hubiéramos alcanzado el cielo hace rato, pero no de la mejor forma. Porque el ser humano no tiene límite. El ser humano, cuando llega a un punto de maldad, la apatía, el ego, la altivez lo patea, lo domina y lo maneja. Y es triste ver cómo nosotros mismos provocamos que Dios le dé náusea. Provocamos que Dios se jarte de nosotros. Por la corrupción, por la maldad. Si se logró salvar uno con su familia, por gracia, ¿cuánto más nosotros no podemos ser salvados por gracia? ¿Cuánto más Dios no puede redirigir nuestros pasos, pero para su propósito y su voluntad? No para la voluntad de nosotros, ni para lo que a nosotros nos dé la regalada gana de hacer. Vivir sin ser corruptos no es fácil, porque somos humanos. Esto es corrupción. Este cartucho es corrupción, es muerte. Pero gracias a Dios por la bendita gracia por medio de Jesucristo, que nosotros tenemos salvación, que este cartucho, si se lo entregamos plenamente a Dios, podemos tener salvación, podemos llegar a la santidad que Él desea que nosotros lleguemos. No es que somos santos, porque no somos santos. Aquí no hay santos. Los santos están en el cielo y Dios es 3 veces santo. Y yo diría 1000 veces santo, multiplicado. Nosotros, para romper la corrupción, la maldad, tenemos que primero entregar nuestro corazón a Cristo. Amén.
y después pasar por el proceso de la santidad, que no tiene que ver con nada de ropa, pelo, maquillaje, uñas, no tiene que ver con eso. La santidad sí puede cambiar nuestra forma de vestir, colocándonos un uniforme diferente, pero no significa que somos santos. Porque la santidad es un estilo de vida, de constante arrepentimiento. Aunque vamos a fallar, porque vamos a fallar, pero por lo menos estamos pidiéndole a Dios constantemente que nos ayude a seguir en esa santidad. Porque esto no tiene que ver con ropa. La corrupción no tiene que ver con ropa. La corrupción tiene que ver con cuán malos nosotros somos. Y si estamos dispuestos a arrepentirnos. Porque si no, esa es la puerta de maldición que nos va a llevar directo al infierno. Tan simple como eso. Es la verdad. Porque la corrupción del ser humano es capaz de llevar al hombre al infierno. No porque Dios se lo entregó al diablo. No es porque usted mismo se vendió. Porque usted mismo se vendió. Dios no le da nada al diablo. Somos nosotros mismos que fielmente nos entregamos, bobolones que somos. A ese nivel. Y es triste. Porque hoy en día la maldad ha llegado a un punto que literalmente ha hastiado y asqueado a Dios. Estamos en un nivel donde Dios no nos va a matar con agua. Porque le hizo la promesa a Noé de que no lo iba a hacer. Pero, brother, nos van a consumir con fuego. Nos van a consumir con fuego. Porque estamos peor que Sodoma y Gomorra, la Torre de Babel y toda la historia bíblica junta. Estamos peor que todos ellos. Si queremos vivir una vida lejos de la maldad, de la corrupción, tenemos que estar dispuestos a que Dios cambie cada aspecto de nuestra vida para mantenernos como Noé, justo delante de Dios, limpio, agraciado delante de Dios. Porque no es fácil. Vivir en este mundo no es fácil. Pero tratar de vivir para Dios es lo mejor que hay. Aunque seamos la corrupción y la maldad andantes sobre la tierra, si nos sometemos a Dios, salimos victoriosos. Que quizás vamos a fracasar en algunas pruebas o en algún momento de nuestra vida, sí. Porque no somos perfectos. Perfecto es Dios. Nosotros somos seres imperfectos buscando un Dios perfecto. Es lo único que puedo decir. No permitamos que la maldad nos corrompa y nos aleje de Dios. Al contrario, mejor que nos acerque. Si sentimos que hemos fallado, corramos a Dios. No nos alejemos. Porque muchas veces cometemos el error de alejarnos. Sí, porque nos sentimos indignos. Porque esas son las voces que nos gritan en la mente. Esas son las voces que nos gritan.
las voces de nosotros y las voces del diablo. Y nos alejamos de Dios. Y dejamos a Dios de lado. Y lo que hacemos es que fracasamos. Fracasamos feo. Porque nosotros mismos nos cerramos la puerta. Y nos limitamos y nos alejamos de Dios. Pero dale gracias a Dios por la bendita gracia de Jesucristo, que nos acerca cada vez más a Él, a pesar de que hemos fallado. Y Él nos perdona. Él nos sana, nos levanta, nos restaura, nos liberta. Él nos capacita y nos lleva donde Él quiere, si le damos la oportunidad y no le cerramos la puerta. Así que nada, nos veremos en un próximo capítulo de esta serie, estudiando los textos bíblicos paso a paso. Así que Dios me los bendiga.